Imagina esta escena directamente, 6 de mayo de 2026. 6 alcaldes, o bueno, intendentes, como los llaman en Argentina, todos ellos peronistas del conurbano bonaerense, que es una zona clave. Sí, el núcleo duro de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Pues entran todos en bloque a la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Y no van solos. Llevan a un ministro provincial, a un senador y a varios líderes sindicales. O sea, una comitiva con muchísimo peso político. Totalmente. Pues bien, al día siguiente, el 7 de mayo, el periodista Joaquín Mújica Díaz publica un artículo en Infobae. Y el titular, fíjate, no tiene desperdicio. Dice: duro diagnóstico de intendentes del PJ bonaerense y la Iglesia advirtieron por una aceleración de la crisis. Claro, tú lees eso y la primera impresión es que la Iglesia Católica en Argentina ha salido a dar la voz de alarma nacional. Es lo que asume cualquiera que lo lea en diagonal en su móvil. Pero aquí es donde entra nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a analizar un hilo buenísimo que publicó Gustavo Arabia en la red social X. Su cuenta es @braga_dito. Y el hilo se llama La alianza del altar y el clientelismo. Un título bastante provocador. Ya te digo. Lo que sostiene Arabia es que ese artículo de Infobae no es periodismo. Él lo llama directamente una operación narrativa, o sea, una maniobra diseñada para transformar declaraciones de políticos opositores en un diagnóstico nacional ignorando completamente los datos oficiales. A ver, es que el análisis que hace Arabia es quirúrgico. Vamos a desgranar los 6 movimientos o trucos de ingeniería periodística que él identifica en este texto. Y bueno, hay que dejar algo muy claro antes de meternos en harina. Sí, por favor, importantísimo. Aquí no vamos a tomar partido sobre cómo está realmente la economía argentina. Ni nos posicionamos con el gobierno ni con la oposición. Nuestra misión es puramente técnica. Vamos a analizar paso a paso cómo el autor del hilo de X desmonta las tácticas de redacción del artículo original. Exacto. Nos ponemos las gafas de analistas de texto. Y para empezar a entender esta operación narrativa tenemos que mirar el espejismo del titular. Porque Arabia identifica ahí las operaciones 1 y 2, que él llama el sujeto falso y la reunión al revés. Es que es muy fuerte lo que hacen ahí. El titular le da a la Iglesia un rol totalmente activo. Dice, ¿la Iglesia advirtió? Claro, como si hubieran convocado ellos a la prensa. Eso es. Pero cuando rascas un poco y lees el cuerpo de la noticia, resulta que las autoridades de la Iglesia, concretamente Monseñor Colombo y el obispo Tisera, simplemente, y cito textualmente, estuvieron y escucharon. Qué fuerte. O sea, que fueron los intendentes los que pidieron la reunión. Es como... A ver, es como si voy al médico, le digo que me duele la cabeza una barbaridad y al día siguiente el periódico titula que el hospital ha convocado una rueda de prensa de urgencia para alertar sobre mi gravísima enfermedad. Es una analogía perfecta. Los alcaldes políticos fueron a buscar un paraguas de legitimidad moral en la Iglesia. Y el redactor del artículo invirtió los roles en el titular para regalarles esa autoridad. Es que suena mucho más contundente. La Iglesia advierte que unos alcaldes se quejan, claro. Totalmente. Y hay un detalle revelador que subraya Arabia. Las únicas voces supuestamente eclesiásticas que hablan en el artículo son fuentes anónimas. Hablan de un sacerdote con peso específico. O sea, ni un solo nombre propio con cargo oficial. Ninguno. Esto diluye por completo la postura institucional de la Iglesia frente a opiniones individuales de curas que, a lo mejor, tienen afinidad política con los alcaldes que fueron a la reunión. Te quedas a cuadros. Una vez que tenemos claro que la Iglesia, a nivel oficial, solo actuó como oyente, pasamos al segundo bloque. Porque alguien tuvo que hablar en esa reunión para justificar el artículo, ¿no? Claro, alguien tuvo que generar la ilusión de urgencia. Y aquí Arabia identifica las operaciones 3 y 5. Se trata de ver a quién le dan el micrófono. Y se lo dan a Gabriel Catopodis, que para quien no lo conozca es un ministro de la provincia de Buenos Aires, o sea, un hombre de Axel Kicillof, que es el principal referente de la oposición al gobierno nacional. Exacto, pero el artículo no te cuenta ese pequeño detalle. Le dedican a Catopodis el bloque más grande de citas directas. Él dice cosas como que el gobierno está encerrado, desconectado y sin reacción. Lo presentan casi en plan analista técnico independiente. Tal cual. Sin dar el contexto de que es un rival político directo. Y lo peor viene cuando intentan justificar la urgencia de toda esta crisis. Ay, sí, lo del documento. Esto me pareció alucinante cuando leí el análisis de Arabia. Es que no tiene nombre.
El artículo de Infobae denuncia una, textualmente, aceleración de la crisis en los últimos 3 meses. Y para probarlo citan un documento de la Conferencia Episcopal. Pero ojo a la fecha de ese documento. 1 de abril. Es decir, 36 días antes de que se publique la noticia. A ver, un momento. Si me estás publicando un artículo sobre una aceleración de la crisis repentina, brutal de ahora mismo, ¿cómo es que tu única prueba documental es una carta de hace más de un mes? No tiene lógica ninguna. Huele a un diagnóstico antiguo que tenían guardado en un cajón y lo han reempaquetado para aprovechar la foto de la reunión. Es que Arabia lo define exactamente así. Es un diagnóstico político preexistente. Aprovechan la oportunidad mediática de la visita a la iglesia para ganar tracción, pero no aportan absolutamente ninguna evidencia nueva. Ya. Y si no hay evidencia documental reciente, pasamos a la gran pregunta. ¿En qué se apoya el artículo para hablar de una crisis acelerada? Y aquí entramos de lleno en lo que Arabia llama la guerra de los números, la atmósfera contra los datos del INDEC. Este es el punto más duro del análisis. Las operaciones 4 y 6. Arabia expone que el texto genera una atmósfera de desastre inminente, pero omite 5 datos públicos y oficiales que son cruciales. Datos del INDEC, que es el Instituto de Estadística de allí, ¿verdad? Exacto. El artículo no menciona que la pobreza bajó casi 10 puntos respecto a su pico. ¡10 puntos! ¡Qué barbaridad! Sí, se ubicó en el 28,2% en ese segundo semestre de 2025. Tampoco dicen que la inflación acumulada en 2026 es del 9,4%, ni que el desempleo a finales de 2025 era del 7,5%. O sea que están vendiendo un colapso ocultando unas cifras que, indican justo lo contrario. Y no solo eso. También omiten hablar del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y resulta que esta provincia es la que recibe la mayor coparticipación federal de todo el país. Claro, reciben más fondos que nadie. Pero, a ver, me voy a poner un momento en el papel de abogada del diablo. Venga, a ver. Si yo soy periodista, ¿acaso no es también mi labor captar el clima de la calle? O sea, esa atmósfera de preocupación de los alcaldes que ven problemas en sus barrios todos los días, aunque a lo mejor no tengan la hoja de cálculo del INDEC en la mano en ese instante. Es un debate súper válido. Pero Arabia utiliza su propia tesis para responder a eso de forma brillante. Él dice que, para afirmar que hay una aceleración, por pura lógica matemática, necesitas 2 puntos de medición en el tiempo. Ah, claro, necesitas comparar el ayer con el hoy. Exacto. Si solo cuentas que un alcalde está preocupado, eso es atmósfera. Pero si titulas que hay una aceleración de la crisis sin dar un solo dato comparativo y además ocultas los datos oficiales que dicen lo contrario, ya entiendo por dónde vas. Como dice Arabia, la diferencia entre atmósfera y dato es exactamente la diferencia entre periodismo y operación política. Madre mía, es que lo resume a la perfección. Y bueno, teniendo ya clarísimo todo lo que el artículo ocultó de forma deliberada, vamos a llegar a la joya de la corona. Al final del análisis, Arabia revela lo que el periodista sí incluyó en el texto, pero escondió estratégicamente. Es lo que él llama el punto de no retorno narrativo. Esto es fascinante desde el punto de vista de la psicología. Es que te das cuenta de cómo juegan con nuestra manera de leer en Internet. Cuéntanos qué descubrió Arabia en el párrafo 12. Pues resulta que allá por el párrafo 12, casi al final del texto de Infobae, el periodista admite, así como de pasada, que el gobierno nacional había aumentado la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. O sea, las ayudas sociales directas para comprar comida. Eso es un dato que, si te fijas, contradice absolutamente toda la premisa de abandono gubernamental que te han estado vendiendo desde el titular. Claro, si el gobierno central aumenta las ayudas directas, no puedes decir que hay un abandono total. Pero claro, ¿quién llega al párrafo 12 leyendo una noticia en el móvil hoy en día? Nadie. Y esa es la genialidad perversa de esta táctica. Al poner ese dato ahí abajo, el redactor se asegura de que el lector promedio ya se ha formado una opinión basada en el titular catastrofista y en las quejas de Catupodis, en los primeros párrafos. Es como la letra pequeña de los contratos del banco. Tal cual. Si pusieran el dato de que han aumentado las ayudas sociales en el primer párrafo, el titular se caería a pedazos. Sería insostenible. Es que Arabia destapa lo que él llama un patrón editorial. Y ojo, esto nos dice que no es un error aislado del periodista que, redactó mal ese día. Para nada. Es un modus operandi. Arabia lo resume en 4 pasos clarísimos. Primero, usas una fuente de autoridad moral indiscutible. En este caso, la Iglesia. Segundo, lanzas un diagnóstico catastrófico basado puramente en la atmósfera, sin datos. Tercero, silencias a la parte acusada.
Y el cuarto paso es que entierras el dato que te contradice allí donde nadie llega a leer. Para poder decir que nosotros dimos la información completa. Es una trampa perfecta. Desde luego que sí. En fin, haciendo un poco de resumen de todo este viaje que hemos hecho hoy. Hemos desmenuzado paso a paso cómo el análisis de Gustavo Arabia en X desmonta toda la arquitectura de un artículo periodístico. Y cómo revela que lo que nos vendían como el diagnóstico objetivo de una crisis nacional era, usando las palabras del propio Arabia, un activismo opositor con sotana y sello de intendentes. Es una disección espectacular. Y la verdad, a la gente que nos escucha, creo que todo esto nos deja con una reflexión bastante provocadora sobre nuestra propia dieta informativa en esta era digital. Totalmente. Porque si la estructura de una noticia se puede diseñar con esta precisión arquitectónica para guiar nuestra percepción, o sea, desde un titular que invierte los roles descaradamente hasta esconder un dato clave en el último párrafo. La pregunta es, ¿cuántas veces al día leemos solo hasta ese punto de no retorno narrativo? Exacto. Yo creo que la próxima vez que veamos un titular que apela a una gran autoridad moral, pero que no muestra ni una sola cifra oficial en los primeros párrafos, deberíamos detenernos un segundo y preguntarnos. ¿Qué es exactamente lo que han decidido enterrar hoy en el párrafo 12? Esa es la clave de todo. Pues ahí queda eso para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión.